Gracias por estar en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos abordando un tema tan interesante que son las puertas abiertas. La Biblia habla acerca de este tema. ¿Por qué es tan importante para nuestros días? Todo esto lo veremos en los siguientes minutos. Bienvenidos. Un tema muy interesante en la guerra espiritual es el hablar de las puertas que se abren en nuestro diario caminar como cristianos, las cuales traen consecuencias y afectaciones en muchos ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestro ministerio, incluyendo nuestro llamado, nuestra asignación. Y es por eso que debemos atender la voz de la palabra del Señor, la cual nos advierte de cómo nosotros debemos de llevar una vida consagrada delante de Él. A pesar de tantas advertencias, nosotros continuamos todavía abriendo puertas. La Escritura jamás menciona literalmente las puertas que se abren, pero sí nos da a entender que a través de nuestras decisiones, que a través de nuestros descuidos, nosotros nos vemos propensos a ataques del enemigo. Me gustaría llevarte a la Escritura en el pasaje de Mateo, el cual nos dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él. Todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Observemos que la Biblia nos menciona que cuando una persona es regenerada, cuando el Señor viene y hace todo nuevo, nuestra habitación, que es nuestro cuerpo, queda completamente limpio. En mi seminario de sanidad interior menciono que nosotros somos seres tripartitos, es decir, somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo, por lo cual nuestro espíritu nos conecta con Dios y al momento de nacer de nuevo hay un desbloqueo para que nosotros podamos decir Abba Padre, para poder dirigirnos al Señor con toda confianza y con toda libertad, porque este es un derecho que se nos da como hijos. La segunda parte tan importante e interesante es hablar acerca de las afectaciones que se encuentran dentro del alma. De ahí se derivan todas nuestras enfermedades, preocupaciones, ansiedades, porque ahí residen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y vemos que el cuerpo es el asentamiento tanto del espíritu como del alma. Simplemente es el forro en donde nosotros podemos caminar, movernos, conducirnos en este mundo. Pues bien, la Escritura nos registra en este pasaje que acabamos de leer, Mateo 12, 43 al 45, que el Señor hace cosas nuevas en nuestra vida. Es por eso que Él viene y limpia nuestra alma, nos santifica. Y es importante mencionar que esto es así debido a que Jesús le menciona a Nicodemo y le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También la Escritura nos registra, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, con esto, nosotros entendemos que nuestra habitación está limpia. Ahora, el problema va a ser mantenerla limpia. Y es como en una casa. Nosotros a nuestros hijos constantemente les pedimos que tengan su habitación limpia, ordenada, que no haya basura, para que puedan ellos disfrutar su estancia, que puedan dormir bien, que puedan descansar bien, que puedan hacer tareas bien. Esto es en un ambiente en orden. Pero cuando de repente nosotros llegamos, entramos y vemos que está un desorden, lo primero que nosotros hacemos es molestarnos y pedirles que inmediatamente acomoden todo eso. Observen que esto mismo pasa cuando un cristiano nace. De repente se confía y empieza a acumular situaciones, cosas en las cuales el enemigo puede aprovechar y traer un desorden y caos.
La Escritura nos advierte que debemos de tener mucho cuidado en la manera en cómo nos conducimos, ya que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros permitimos que puertas se abran, las puertas no son otra cosa más de que portales dimensionales en donde los demonios viajan y empiezan a tomar posesión y lugar en nuestro cuerpo. Un cristiano puede ser poseído. ¿Un cristiano puede ser afectado por demonios? Definitivamente no. Pero sí existen áreas en donde el cristiano permite que la influencia de estos demonios afecten sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones, y esto lo pone en riesgo en muchas de las promesas que Dios le ha entregado a su vida. Para que las puertas se abran, necesita haber una rebeldía en contra de los principios y de los estándares que Dios nos ha puesto a través de su palabra. Y para esto, pues bueno, nosotros conocemos la palabra pecado. El pecado no es otra cosa más de que toda transgresión a la ley de Dios. Y es lo que nos pone en evidencia y es lo que abre puertas para que nuestro enemigo pueda tomar posesión y tomar un derecho delante de Dios incluso para que pueda hacer estragos en nuestras vidas. Si nosotros vemos el pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 26, tendremos una claridad acerca de tantas afectaciones que vienen a nuestra vida a causa de esas puertas que se abren. La Escritura nos dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Observemos que esto es a donde el enemigo nos lleva, a poder nosotros estar en una posición incómoda, en donde nuestras emociones se vean afectadas. El enemigo no puede agarrar la pistola y ponerla en nuestra cabeza. Aún cuando la pone en nuestra cabeza, si esto fuera así, nosotros tendremos que tomar una decisión seria. Observemos que nosotros no podemos estar pecando por pecar. Tenemos que cuidar. Recuerden que el enemigo siempre va a estar acusándonos. Apocalipsis dice que él nos acusa día y noche, no descansa. Si revisamos un poco la historia de Job, en el capítulo 1 te vas a encontrar con algo sorprendente e impactante en los versículos 9 y 10, en donde Satanás se presenta delante del Señor y empieza a decirle, testificándole que Dios tiene un muro de protección, un cerco de protección con Job, pero él está solicitando un permiso para que ese cerco se rompa. Vemos que más adelante Job permite la apertura de ese cerco con algo muy sencillo, como que el temor que él tenía acerca de sus hijos, vino a afectarle. Por esa razón, vemos que hay afectaciones importantes cuando nosotros abrimos esas puertas. En el pasaje que leímos al inicio de este devocional, en Mateo capítulo 12, vemos que Dios hizo una obra de restauración, de regeneración en una persona. Pero esta persona se descuidó. La Biblia no lo registra, pero al momento de mencionar que este espíritu viaja al desierto y regresa y ve la casa ordenada, vacía, limpia, perfumada, entonces dice que manda a llamar a otros 7 espíritus para que vengan y hagan morada en esta persona. Ellos no pueden ingresar si no existen derechos, si no existen puertas abiertas. En Juan 8, 31 y 32, la Escritura nos registra que Jesús habla con todos aquellos discípulos que habían creído en Él.
Él dice lo siguiente: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una persona que constantemente busca al Señor en oración, en ayuno, en meditación de su palabra, difícilmente va a poder ceder a todos aquellos ofrecimientos que el enemigo le da. Podrían ser riquezas, podría ser fama, sea lo que sea que el enemigo quiera tratar de ofrecernos a través de nuestra intimidad y nuestra relación con Dios, esto no será posible. Debemos estar conscientes y no ignorar cuando nosotros abrimos puertas al enemigo. Abrimos puertas al enemigo a través de nuestras decisiones personales, abrimos puertas al enemigo a través de pecados deliberados u ocultos que no están expuestos a la luz de todos y tal cual nos lo registra Hebreos capítulo 10 del 26 en adelante. Podemos abrir puertas también cuando no se nos guía de una manera sana, de acuerdo a la palabra, con una doctrina sana que pueda direccionarnos, que pueda guiarnos, que pueda corregirnos a tiempo y fuera de tiempo, y tomar ciertas posturas que son incorrectas conforme a la palabra del Señor. También podemos abrir puertas a través de la rebeldía, es decir, estar en contra de todas aquellas cosas que Dios tanto nos está advirtiendo, aquellas cosas que Dios está tratando de decirnos que no hagamos y nosotros en nuestra naturaleza insistimos en hacer lo que a Dios no le agrada. Podemos abrir puertas también a través de nuestras palabras. La Escritura dice que nuestras palabras tienen poder, un poder tan increíble, las cuales pueden afectar a gente. Por eso Santiago habla acerca de la lengua, de lo importante que es poder dársela al Espíritu Santo para que Él pueda controlarla. Algo que también puede abrir puertas al enemigo son nuestras acciones, la manera en cómo nosotros nos conducimos, la manera en cómo nosotros realizamos ciertas actividades, cómo tomamos decisiones y cómo nosotros accionamos en esas decisiones. Se pueden abrir puertas y yo sé que tú has escuchado que pues a través de las maldiciones generacionales, pero te tengo una noticia. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él viene y corta con toda maldición generacional que haya sido incrustado en nuestro ADN. El problema es que esto muchas veces queda ahí todavía, quedan rasgos como aquel cáncer que fue extirpado, pero que dejaron una pequeña secuela porque no se entregó. Hubo áreas que no se permitieron entregar, que no se permitieron que se quitaran, y eso produjo que el cáncer aumentara y llegando el momento hace daños increíbles. Entonces, las maldiciones generacionales, al momento de que nosotros recibimos a Jesús, la Escritura nos menciona que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros ahora crucificamos nuestra carne y que ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Jesús dijo claramente, y vendremos y haremos morada en Él. Así que las maldiciones generacionales no son otra cosa más de que los patrones, todas aquellas cosas en donde nuestras familias se desenvuelven. Puede ser pecados sexuales, puede ser pecados de brujería, de maldiciones, patrones, comportamientos, situaciones en donde constantemente ellos están viviendo y se están desarrollando, incluyendo las enfermedades. De hecho, si tú vas a un médico, lo primero que registran o examinan es tu árbol genealógico para ver si alguno tuvo alguna enfermedad mortal. Y bueno, vemos que las maldiciones generacionales, estas se destapan cuando nosotros pecamos. Lo que también abre puertas al enemigo son aquellas vinculaciones que tenemos con el área oculta, con el ocultismo. Muchas veces nos gusta ver actos de brujería, nos gusta ver películas de terror, nos gusta jugar juegos que invocan a espíritus o a demonios de una manera inocente, se podría decir entre comillas. Pero la realidad es que cuando nosotros nos prestamos a ese juego,
estamos prestándonos a abrirle esas puertas al enemigo de una manera tan sencilla, de una manera tan fácil, y él entonces empieza a tomar ese derecho. Cuando se hace una liberación, lo primero que el enemigo dice es que él tiene un derecho porque se le permitió. Otra de las puertas que también se pueden contemplar y que el enemigo puede aprovechar son cuando nosotros vivimos un trauma, cuando vivimos un accidente, cuando de repente tenemos que ir al médico porque algo no está bien en nuestro organismo y parece como que no vamos a vivir. Entonces esto puede generar un trauma, el hecho de estar en algún lugar cerrado. A eso se le llama claustrofobia. Todo esto destapa espíritus que vienen a atacar nuestra mente y que esos espíritus aprovechan el miedo para empezar a afectar nuestras emociones. Otra de las puertas que pueden abrirse son aquellas maldiciones. Maldiciones habladas por nosotros o maldiciones que otras personas hablaron o lanzaron en contra nuestra. Recordemos nuevamente que a través de nuestra boca nosotros bendecimos o maldecimos. Lo mismo pasa con las personas. Por esa razón debemos de tener mucho cuidado en la manera en cómo nosotros bendecimos a otras personas o las maldecimos. Cuando una persona maldice a otra, algo en el mundo espiritual sucede. Un espíritu demoníaco va a visitar y habitar cerca de la persona para hacerle la vida complicada. Pero lo tremendo de todo esto es que también se queda otro espíritu con la persona que lanza la maldición. Por eso Dios constantemente está diciéndonos en su palabra que nosotros tenemos que bendecir en todo tiempo, que nosotros no podemos pagar mal por mal. Al contrario, tenemos que bendecir. Aunque nosotros en ese momento estemos que no podemos con esa situación. Es por eso que el Señor nos da un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Pero este dominio propio es provocado por el fruto más importante, que es el amor. Una última puerta que me gustaría mencionar es aquella cuando nosotros permitimos que nuestros sentidos se vean afectados. Nosotros, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que tocamos, a través de lo que hablamos, a través de todos estos sentidos, mis amados, estos pueden llevarnos a abrir puertas increíbles. En una ocasión mi hijo me preguntaba y me decía: papá, pues yo no creo que sea tan malo el escuchar música secular, de esa que no dice cosas malas. Y mi respuesta fue: si esa música no afecta tu alabanza y tu alabanza es mucho mayor que esa música, estoy de acuerdo contigo. Pero es muy raro que tú puedas soportar eso. Mi hijo se quedó, por supuesto, callado en esa situación porque no tuvo respuesta. ¿Qué ocurre cuando se abren puertas al enemigo? Bueno, el enemigo aprovecha todo momento, todo instante. Y él va metiendo y metiendo y metiendo y metiendo rápido, 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 rápido. Va metiendo tantas cosas porque él tiene prisa, porque es un momento como de hipnotismo en donde la persona no reacciona, en donde la persona se queda fría, seca, sus emociones están afectadas y el enemigo está aprovechando alimentar, 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 alimentar para que la persona no se dé cuenta que está siendo engañada y no pueda recurrir, por supuesto, al Señor, aquel que vino y rompió sus cadenas en la cruz del Calvario y que vertió su sangre en su vida en el momento en que la persona recibió a Jesús. Puedo mencionarte que a través de nuestra experiencia en liberaciones, el enemigo afecta por lo menos de 4 formas en una persona. La primera que me gustaría mencionar es la opresión. La opresión se presenta tanto en creyentes como no en creyentes.
Opera a través de la tentación y de la perversión. El enemigo siempre va a ofrecer lo que tu alma necesita, entre comillas, lo que tanto anhelas, lo que no puedes lograr, lo que no puedes alcanzar. Ahí el enemigo va a tratar de ofrecerte para entonces que se abran puertas de una manera tan increíble, con una gran influencia destructiva a través de el pecado. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Pedro 5:8? La Escritura nos advierte y dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es de que nosotros debemos de permanecer firmes y cerrar todas las puertas. Por eso el Señor constantemente nos desafía a meditar en la palabra y a orar sin cesar. La segunda etapa, aparte de la opresión, de lo que el enemigo hace, es el tormento. ¿Cuántas personas no están siendo atormentadas hoy en día y su conciencia les está acusando a causa de la culpa, a causa de hubiera hecho esto, ay, no hubiera hablado esto, me hubiera frenado aquí, si le hubiera dicho esto a esta persona, si hubiera hecho esto en mi vida? El tormento es algo que el enemigo usa y él se deleita como no tienes ni idea para tratar de traer opresión a las personas, y esto provoca insomnio, dolor de cabeza, dolor de espalda, enfermedades en tu organismo increíbles, insuficiencia renal, problemas de la vista, falta de concentración en lo que estás haciendo. Observa que el tormento siempre va a traer espíritus que van a estar bloqueando y bloqueando tus sentidos. En Mateo 15 se registra a una mujer que sorprende a Jesús. Ella estaba pasando por una situación complicada y difícil, ya que tenía a su hija con un espíritu que la estaba atormentando. El versículo 22 nos dice claramente: una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que le atormenta terriblemente. Satanás, cuando viene a atormentar, él no tiene misericordia de la persona. Recuerden que nosotros, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos el enemigo número uno de Satanás. ¿Por qué? Porque él trata por todos los medios de que esa victoria lograda en la cruz del Calvario pueda vertirse en el ser humano y poder así restablecer la relación que fue perdida en el Edén. Como escuchamos en el pasaje mismo de Mateo 15, vemos que la mujer no solamente mencionó que su hija estaba atormentada, sino que también estaba poseída. Bueno, la posesión de un demonio es como cuando tú estás en tu casa y tú tienes el derecho de esa casa, tú tienes la autoridad de esa casa, pero de pronto llega una persona y te dice: no, yo tengo las escrituras de esta casa y yo soy el dueño, yo soy la dueña. Y entonces esa persona dice: yo voy a habitar aquí, tú no puedes decirme nada, yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a decir dónde dormir, yo te voy a decir si puedes o no puedes tomar decisiones. Observen que algo similar pasa cuando hay una posesión. El enemigo viene a habitar un cuerpo, viene a habitar ciertas áreas para interrumpir el proceso de Dios en nuestras vidas. Observen que difícilmente un cristiano puede ser poseído. Esto solamente puede suceder al menos que el cristiano renuncie. Hay demasiados ejemplos hoy en día de personas que vivieron en Jesús y que renunciaron a Él y hoy están viviendo una vida poseída por demonios. Y bueno, ¿qué es lo que hace el enemigo en una posesión? Bueno, él trae control de los pensamientos,
trae control de los sentimientos, trae control en las acciones. Y esto podemos verlo, por ejemplo, en aquellas personas que tienen pues una doble identidad, como le dicen. Esto no es que tengan una doble identidad. La Escritura dice que tienen un doble espíritu. Entonces, esto no puede sucederle al cristiano. Por eso la Escritura nos advierte constantemente que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos. Esto a muchos les molesta y piensan que simplemente Dios está enfadándonos o dándonos instrucciones que muy difícil podemos soportar. Y dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu y para ellos son locura, lo que el Señor trata de advertirnos. Siempre el Señor va a cuidar y va a proteger a aquellos que ama, pero Él no puede hacer nada con aquellos que deciden darle la espalda. Por consecuencia, en la posesión existe el punto final, que es la enajenación. Esta es la posesión demoníaca completa, es la posesión demoníaca en donde la persona se pierde el total de su dominio. Y recuerdo el testimonio de un ex brujo de Puerto Rico, en donde él decía que de repente venían los demonios, lo poseían y él se iba por días al bosque. Él no sabía lo que hacía y cuando regresaba desnudo, golpeado y no sabía qué era lo que había pasado. Igual, su familia no sabía lo que había sucedido con él, no se explicaba. Y dice que constantemente eso es lo que hacían los espíritus que tomaban posesión de su vida. Como cristianos, la Escritura nos dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos de mantener nuestra mente clara en la palabra de Dios y debemos de mantenernos firmes ante todas aquellas ofertas que el enemigo nos está haciendo todos los días. Recuerden que el enemigo simplemente nos va a ofrecer en charola de plata aquellas cosas que tantas veces anhelamos alcanzar y que no es el tiempo de acuerdo a los propósitos y la voluntad de Dios. Tengamos cuidado en esto. Recuerden que Satanás mismo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué irónico esto. Qué irónica oferta. Él estaba diciendo a aquel que creó todo, al dueño de todo, que eso se lo daría cuando él solamente fue un intruso que vino a tomar posesión y a tomar derecho de algo que no le pertenecía. Quiero cerrar con este pasaje que se encuentra en Romanos 12:21, en donde nos dice el apóstol Pablo, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Entendamos que las puertas se abren fácilmente de acuerdo a nuestras decisiones. Colosenses nos dice claramente que Jesús tomó el acta de decretos que estaba en contra nuestra, la clavó en la cruz del Calvario, exhibió públicamente a Satanás y a todas sus huestes, poniéndolo en su lugar. Filipenses capítulo 2 nos dice claramente que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Observen que Jesús está por encima y por consecuencia en Romanos capítulo 8 la Escritura nos dice que nosotros formamos parte de esa herencia de Jesús, esa herencia de Dios, esa herencia que nos permite poner también al diablo en su lugar, siempre y cuando nos mantengamos firmes, porque somos coherederos juntamente con Cristo. La Escritura nos dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Si te bendijo este devocional, por favor, compártelo con otras personas que necesitan escuchar un mensaje como este. Por favor, ayúdanos con un like y recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto.